Muy buen día, tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a las transmisiones que estamos haciendo de las conferencias del Congreso Academial Journal 2021 que se llevan a cabo en el Tecnológico de Celaya. En esta ocasión, por pandemia, seguimos haciendo las transmisiones de manera virtual y en esta ocasión tenemos una conferencia titulada El papel de las asociaciones civiles en México, dictada por el doctor Óscar Serna Jaramillo. Él es ginecólogo de profesión y aparte es presidente de la Asociación Civil Crear Arte y Conciencia AC, el cual está haciendo una labor muy importante y nos la quiere hacer saber y hacerla de conocimiento y participación de todos ustedes para que se conozca cuál es el papel de las asociaciones civiles en México. Doctor Óscar Serna, mucho gusto y gracias por acompañarnos en esta conferencia. Bienvenido. Pues mucho gusto, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Tecnológico de Celaya, a todas las personas que están haciendo posible esto. Gracias ahorita por medio de medios cibernéticos, por medio de conferencias virtuales. Por desgracia, la pandemia nos ha atacado fuerte y hemos tenido que cambiar la forma de actuar, pero es bueno porque nos ayuda a innovar. Y me invitaron para una plática de hablar sobre asociaciones civiles, pues, la importancia de estas asociaciones civiles y el papel que ellas tienen en México o para qué sirven las asociaciones civiles. Sí, claro, y precisamente de eso quiero platicarle al público que nos está acompañando. Sé de buena fuente que tienes la presidencia de esta asociación civil, Crear Arte y Conciencia AC, pero lo más importante es lo que están ustedes realizando. ¿Cómo nace esta asociación civil y qué es lo que ustedes están realizando en beneficio de la sociedad? Bueno, casi todas las asociaciones civiles nacen por una necesidad. Yo como ginecólogo y con un grupo pues a veces médicos, me dedicaba a dar muchas pláticas de embarazo en adolescentes. Por desgracia, en México hay una cantidad de embarazo en adolescentes altísimo, llega a ser más de 400,000 niñas adolescentes o hasta 490,000 niñas al año que se embarazan, mujeres menos de 19 años. Entonces daba pláticas en las escuelas, de grupos pequeños, grandes, etcétera, y llegó un momento en que escuché a un amigo contar cuentos y se ocurrió la idea de hacer una obra de teatro que se formó para poder llegar a las personas en mayor cantidad. Y esta obra de teatro se llama Monólogos de la Vaginita Adolescente. Entonces se hizo esta obra de teatro, se inauguró hace 10 años exactamente, el día 22 de noviembre del 2011, en el Teatro Tres Guerras de la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, donde se llenó a la totalidad el teatro y fue tanta el impacto que creó que el día 5 de diciembre, o sea, unos escasos 15 o 14 días después, tuvimos que volver a pedir el teatro prestado para 2 funciones más. Entonces tocó, cuando vimos las 2 funciones que teníamos ya se habían llenado y nos tocó hacer una función extra a las 8 de la noche. A partir de esas funciones se empezaron a hacer muchas funciones de teatro con este tema de monólogos de la vaginita adolescente, donde se cuentan muchas historias, y cuando queríamos pedir apoyo o algo para poder seguir presentando estas funciones, porque la empezamos a llevar a otros lugares, fue donde nos empezaron a decir que por qué no hacíamos una asociación. Entonces, pues nosotros ni idea sabía para qué era una asociación civil, para qué servían, etcétera. Entonces fue cuando pues empezamos a ver la necesidad de hacer una asociación civil que, pues, que se enfocara a lo que nosotros queríamos, crear conciencia a través del arte. Claro. Entonces, la historia está muy interesante. La historia indica que crearon un medio de comunicación con los adolescentes, algo que tuviera una empatía y un interés por parte de ellos, que sería la obra de teatro de Monólogos de la Vaginita Adolescente. Y a raíz de ahí, teniendo tanto éxito, tanto contacto con los jóvenes, porque también los jóvenes Jóvenes, maestros, padres, abuelos, abuelas, entonces pues sí empezó a crearse una
pues una necesidad. Sí, claro. Porque nos empezaron a buscar para que apoyáramos en las escuelas, porque también empezamos a hacer otras obras de teatro, una obra de teatro para el bullying, otra para el Ok. suicidio, otra para la drogadicción, que se llama Atrévete, está padrísima también. Entonces nos empezaron a buscar para, pues, ayudar a las escuelas. Entonces empezamos a crecer, primero con psicólogas de la misma clínica donde yo trabajo, en Médica del Valle, aquí en Celaya, Guanajuato. Entonces empezamos a apoyar a escuelas. Ya. Por ejemplo, hay una historia de una escuela ahí no voy a decir el municipio para no quemarlo tanto, pero en Sí, esa escuela cerca de una escuela de secundaria de 950 niños, había habido en un año 46 embarazadas adolescentes. Había habido dos suicidios, había problemas. Entonces nos pedían a gritos que por favor claro. pudiéramos ayudar. Eh, Sí. el centro de salud que le toca a ese lugar, a ese caserío, Municipio, ajá. parte del municipio de Celaya, pues no podían atender a ellos, pues porque tenían sus otras tareas que hacer, que atienden que a embarazadas, que a gente, que diabéticos, etcétera. Entonces no podían enfocarse a ayudar a los alumnos. Entonces, por medio de la asociación hicimos convenios con universidades, que esa es una ventaja de una asociación civil, y entonces pudimos ir a hacer estudios a todos los niños, o sea, a todos los salones, donde se detectaron las problemáticas de drogadicción, de riesgos de suicidio, embarazo, bullying, etcétera, y se hicieron grupos de trabajo y con universidades de Celaya, una fue la Universidad Latina, y con muchachos que estaban en su servicio social de psicología, pues empezamos a atender a esta población y a ayudar a disminuir pues la problemática que es tan fuerte, no solo de embarazo, sino problemáticas de todo tipo. Entonces, es muy importante que cuando se haga una asociación, cuando alguien forme una asociación civil, que haga que su objeto social sea muy amplio para que después no tenga que estar gastando con el notario, sus aumentar lo que necesita hacer. O sea, que cuando hagan la asociación civil, la hagan con un fin muy amplio desde el principio para que no tengan trabas legales para recibir alguna ayuda o algún apoyo o para poder dar algún apoyo. Claro. Entonces, con lo que me has contado y nos has contado aquí para todo el público que nos está escuchando en las diferentes plataformas digitales con las cuales estamos saliendo al público, estamos saliendo sobre Facebook, Twitter, YouTube, Periscope y las páginas de Academial Journals y del Tecnológico de Celaya. A todo el público que nos está escuchando, y el título de la plática es El papel de las asociaciones civiles en México. ¿Es posible que podamos considerar a las asociaciones civiles como aliados del gobierno y al revés también, el gobierno aliados de las asociaciones civiles? Sí, es que la forma de la asociación civil es un grupo de personas de la sociedad, como una asociación, por eso se llama así, y de gente civil, o sea, que no es del gobierno, que se forma o se junta con un fin para integrar algo, para hacer funciones para poder apoyar a la asociación, a la sociedad y al mismo gobierno. Entonces, es una forma de donde puede una asociación civil apoyar, donde el gobierno no puede llegar o donde está llegando de una manera a veces no la adecuada o a veces la está haciendo la adecuada y una asociación civil puede potencializar lo que está haciendo el gobierno o a veces cubrir un lugar donde el gobierno no está llegando. O sea, son para apoyarse mutuamente y donde deberían ser más tratadas de una manera más benévola muchas veces, pero por desgracia a veces hay asociaciones civiles que las estigmatizan o partes del gobierno o de secretaría, etcétera,
pero la mayoría, el 90 y pico por ciento de asociaciones civiles que se forman con intenciones de beneficio para la sociedad y que se hacen sin ánimo de lucro, que es muy Claro, importante eso. sí, 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 lo importante es ayudar tratando de no obtener ningún beneficio económico propiamente, pero sabemos que en México y en el mundo y en cualquier parte del planeta todo funciona con dinero. ¿Cómo le hacen ustedes para financiarse? Obviamente con las obras de teatro, pero aparte del financiamiento que necesitan para funcionar, también necesitan un financiamiento para poder otorgar otro tipo de servicios e ir teniendo éxito en todos los ámbitos en los que ustedes se mueven para proteger y ayudar a la sociedad. ¿Cómo le hacen, doctor? Las asociaciones civiles, por ejemplo, a veces se sostienen por varias formas. Por ejemplo, haciendo actividades y esas actividades cobrar unas cuotas de recuperación que sean para el mantenimiento o sostenimiento de la asociación. Ejemplo, pues una asociación civil necesita una oficina. Esa oficina necesita pagar luz, pagar renta, pagar servicios de agua, pagar una secretaria, pagar a veces algún sueldo de algún administrativo, dependiendo del tamaño de la asociación civil. Entonces, las asociaciones civiles pues necesitan ingresos y pues a veces hay cosas que las tienen que cobrar o hay veces cosas que la gente dona para poder mantener la asociación. Entonces, hay asociaciones que tienen permiso de donatarias de impuestos, que entonces eso ayuda a que si una empresa grande o alguna persona particular quiere donar algún dinero y quiere de una vez aprovechar para deducir impuestos, pues ayuda a que deduce impuestos de su empresa y aporta para ayudar a población vulnerable. Ejemplo, eh, asociaciones civiles como la de los niños quemados, que está en México, que mandan niños en aviones a Estados Unidos a operarse para cirugías plásticas, pues ellos cobran cuotas de recuperación, pero como tienen, por ejemplo, el donativo de impuestos, empresas grandes que tienen cobros impuestos altos pueden donar una parte de ese dinero para deducir impuestos, pero están ayudando a cuestiones sociales. Sí, Entonces, claro. no más que, por desgracia, hay empresas que por ejemplo, el gobierno pues trata de que todo esto siempre se está fiscalizado por Hacienda y todo, para que las asociaciones civiles trabajen transparentemente. Pero pues últimamente ha estado atacándose un poquito a las asociaciones civiles, pues de una manera fuerte, pero la mayoría de las asociaciones civiles trabajamos de una manera pues sin ánimo de lucro y con ganas de servir eso. Es más, a uno como persona física, pues te cuesta una asociación civil porque, por ejemplo, el tiempo que le dedicas a la asociación civil, no estás recibiendo una remuneración por ello, pero uno lo hace es con el ánimo de ese tiempo, es como un tiempo donado o para poder servir a otras personas. Entonces, muchas personas que trabajamos en asociaciones civiles, mucho tiempo de nuestro tiempo de trabajo o de nuestro tiempo de descanso, lo dedicamos para dar a otras personas. Y eso es lo que la Claro. mayoría de asociaciones hacen. Sí, hacías la mención de las asociaciones para niños quemados en México, país. Una de ellas era Michu y Mau, creo, Exacto. por algunas situaciones, pero también se hacen vinculaciones con hospitales. Por ejemplo, esa asociación tiene una vinculación con los Shriners, que atienden niños quemados en prácticamente todo el mundo o parte de la Unión Americana. Exactamente. Ustedes están haciendo ese tipo de vinculación, es decir, para pertenecer a tu base, crear arte y conciencia, yo creo que pueden pertenecer muchos actores de la sociedad, pueden ser médicos dando consultas de alguna forma, o pueden ser también actores. Algo que se me quedó muy presente es, ustedes tienen unas obras de teatro, pero Sí. ¿quiénes actúan? ¿Actúan ustedes Es, como médicos? ¿Actúa gente de la sociedad? es, ¿Yo es, puedo apoyarlos? es muy interesante porque
La vinculación es alta, ¿no? Por ejemplo, empecemos con, por ejemplo, ¿quiénes actúan? Actúan personas normales. Por ejemplo, uno de mis mejores actores es un albañil, se llama Gustavo. Él no podía ni hablar en público, él era muy penoso, y entonces cuando él era el que me llevaba, Gustavo, vamos a tener presentación en el Teatro Tres Guerras de Celaya, Guanajuato, el cual hemos llenado ya 47 veces, entonces hay que llevar los micrófonos, hay que llevar toda la utilería y todo, y entonces él empezó a aprender y él llevaba y veía la obra. Entonces un día le dice uno de los actores, oye, ¿por qué no aprendes el papel de la obra de teatro? Entonces, hoy en día es un actor de los mejores, hace llorar a la gente y los enciende, y es una persona que le ha cambiado su vida porque el hecho de pertenecer a la asociación nos da una forma, nos cambia la vida a nosotros. La mejor forma de ayudar es primero ayudándonos a nosotros mismos. Entonces, él de ser una persona insegura, con problemas de alcoholismo, por ejemplo, con problemas de algún problema, entonces le va abriendo conciencia y va cambiando su vida y empieza a ayudar a cambiar vidas de otras personas. Entonces, el hecho de pertenecer a la asociación, hay gente que llegaba, había otra actriz que también llegó acompañando a otro actor, pero ella no era actriz, ella era una niña tímida, introvertida, que no podía ni hablar en público, o sea, y hoy en día una de las actrices espectaculares de la obra de teatro, que cuando estuvimos en Colombia y cuando las entrevistaron en la televisión, ella fue la que mejor se habló y se expresó en el micrófono, en la televisión en Colombia. Entonces dice, ah, caray, le cambió la vida a esta niña, y ella es psicóloga hoy en día y también nos ayuda como psicóloga y como actriz en la obra de teatro. Entonces eso, y cada rato ahí vamos adquiriendo y buscando nuevos actores de teatro, porque pues como dicen en el circo, se nos crecieron los enanos, en el sentido de que los adolescentes que eran hace 10 años adolescentes, hoy en día ya no son adolescentes. Entonces sí necesitamos ir buscando nuevos actores de teatro. Entonces es bonito porque vamos integrando nueva gente y hemos tenido muchos elencos, y entonces eso ayuda. De la vinculación con otras organismos, pues nos vinculamos con Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, con el municipio, de los municipios donde nos presentamos, con gobernaciones. Por ejemplo, de cuando fuimos a Colombia estuvimos en contacto con los gobernadores, con los secretarios de salud de cada estado que estuvimos en 5 estados diferentes, o departamentos se llaman en Colombia, con el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Celaya, con la Federación Nacional de Ginecología y Obstetricia de México, con la cual hemos ido a Torreón, a Jalapa, a Querétaro, a varios lugares, y están pendientes de ir a otros lugares. Entonces se hacen convenios y sinergias con instituciones públicas y privadas para llegar a donde se necesita. Es más, el año pasado íbamos a ir a Morelia por medio del Colegio de Pediatría, iba a haber una sociedad, iba a haber el Congreso Nacional de Pediatría en Morelia, y teníamos varias funciones pendientes, y pues llegó la pandemia y nos dañó esto, pero pues esto es temporal y tenemos que seguir adelante, y entonces no presentamos obras de teatro, pero hicimos otras cosas como asociación en de la pandemia. ¿Qué cosas es lo que han hecho? Porque el público también está ávido de saber qué es lo que más hacen, aparte de obras de teatro. Hay atención a niñas con problemas de embarazo, las guían, les dan consulta. Sí, seguimos trabajando, por ejemplo, trabajamos con el Centro de Ayuda para la Mujer, donde hay mujeres que llegan con el ánimo de abortar a sus bebés o con embarazos no deseados. Entonces las apoyamos para que puedan tener a su hijo, y si ellas no quieren tener a su hijo en una forma legal, se puede hacer por medios legales, mandarlas a instituciones donde les puedan ayudar a dar en adopción a esos niños y no sean pues asesinados esos bebés por siempre un ejemplo, un aborto, o si son personas que ya tienen un embarazo muy adelantado, pues no pueden abortar
de su cuestión legal y física peligrosa. Durante la pandemia, por ejemplo, lo que fue el sistema de salud privado y público estaba totalmente desprotegido y los precios de los insumos de protección médica estaban carísimos. Nosotros llegamos a pagar por un cubrebocas KN95 240 pesos por un cubrebocas, mientras hoy en día los consigues en 15, 20, 10 pesos, 15 pesos. Entonces, no llegaban los insumos a los hospitales como el Seguro Social, Seguro Popular, ISSSTE. Entonces estaban en desabasto y las enfermeras y médicos estaban, pues económicamente, ¿cómo iban ellos de su sueldo a comprar tanto material médico? Entonces empezaron a ver cerrada de empresas, personas que no. Entonces empezamos como asociación a conseguir despensas para personas de bajos recursos que habían perdido su trabajo. Empezamos a conseguir donativos de cubrebocas, empezamos, por ejemplo, a fabricar, nos donaban material sanitizante. Entonces ese material sanitizante nos regalaron botellitas con spray, y ese material sanitizante de alta calidad donado por una empresa de Celaya, los vendíamos a un precio muy económico, que esa botellita de material sanitizante les podría costar el triple o el doble, y los vendíamos en 30 pesos o 20 pesos, y con ese material donábamos, comprábamos cubrebocas o comprábamos cosas para donar, o comprábamos cubrebocas que al principio ya después nos empezaban a salir más baratos. Entonces, por ejemplo, el cubrebocas cuando nos costaba 250 pesos, los empezamos a conseguir en 50. Entonces vendíamos cubrebocas en 100 para que la persona que comprara un cubrebocas donaba al otro. Entonces, y hasta que conseguimos después precios mucho mejores por medio de la asociación, que una asociación del Hospital MAC, por ejemplo, nos apoyó, de Celaya, Guanajuato, nos consiguió precios súper accesibles de los cubrebocas. Entonces ellos nos ayudaron donando o vendiendo, pagando a cubrebocas a muy buen precio. Entonces los médicos o gente que venía sabía que si compraba un cubrebocas con nosotros, estaba apoyando a que esos cubrebocas estaban aportando regalando a los doctores, enfermeras, personal de intendencia, etcétera. Y ejemplo también, el hospital del Seguro Social, pues tenía déficit de cloro, entonces no tenían cómo limpiar las áreas COVID, ni el mismo hospital, entonces no tenían cloro. Tuvimos un amigo, Eric Camargo, de una empresa de material de limpieza, nos donó 2 o 3 veces, como 3 veces, 3,000 litros de cloro. Claro, algunos, pero 3,000 litros, o sea, fueron 3 toneladas de cloro que se dieron en el ISSSTE y se dieron principalmente en el Seguro Social. Mientras las cosas se les empezaron Entonces hicimos muchos trabajos, aunque no estuviéramos en presentación de obras de teatro, seguimos trabajando en apoyo a la sociedad, en la asociación. Claro. Todo esto que me estás comentando, para mí, yo lo escucho y lo siento como éxitos de la asociación civil, apoyado obviamente por empresarios, por gente que tiene la voluntad de donar o de proporcionar ciertos elementos. Los éxitos obviamente se siembran ahora y se cosechan después. ¿Ustedes ya cuánto tiempo tienen con la asociación civil en Celaya funcionando como tal? Exactamente la fecha son como unos 5 o 6 años como asociación civil, porque los primeros 4 años que empezamos no éramos asociación, éramos un grupo de locos soñadores que queríamos salvar vidas y que queremos salvar vidas, y que nos sentimos a veces indefensos o inútiles, en el sentido de que pues queremos salvar una vida, pero siguen creciendo más niñas adolescentes, más niños drogados, más niños en bullying, más niños suicidados. Entonces es difícil, como que son trabajos que no tienen para cuándo acabar, pero por lo menos es poner un granito de arena. Pero si con una obra de teatro salvamos una persona, como dice Walter,
esa obra de teatro de 1000 niños que entraron a esa obra de teatro, si se salva una vida, valió la pena esa función. Sí, claro. Entonces, es como esos éxitos son los que nos ayudan a como seguir luchando y seguir haciendo lo que hacemos, porque, y también el apoyo de la gente, ¿no? Por ejemplo, como asociaciones civiles donatarias de impuestos, es muy importante que sepan los que quieren hacer una asociación civil que tienen muchos compromisos. Entonces, ¿qué compromisos son? Primero, se tienen que constituir, poner unos estatutos, cuáles son sus objetivos, que los objetivos los hagan bien específicos y amplios para que puedan hacer papeles diferentes en donde lo que quieren actuar. Tienen que inscribirse hacer esto con un notario, inscribirse en el SAT y así también hacer el CLUNY, que es una cosa de gobierno donde se inscriben las asociaciones civiles, y estar muy al pendiente de las obligaciones fiscales, y más si son donatarias. ¿Por qué? Cuando tenemos una asociación civil donataria, tienen más requisitos que tienen que presentar. En el 2017 hubo un terremoto en Ciudad de México y en el 2018 todas las asociaciones civiles donatarias tenían que presentar un informe de qué habían recibido para el sismo. Pues nosotros no teníamos nada que ver con esto, y pues sin saber que no teníamos nada que ver con esto, no se presentó esa declaración. Entonces al año siguiente se quiso presentar y cuestiones del portal de Hacienda no se podía presentar, y en ocasiones funcionaba el portal y en ocasiones no. Entonces se vino una multa y esa multa fue creciendo hasta ser una multota grande. Por desgracia no se pudo hacer una condonación de esa multa total, se bajó a un porcentaje grande. ¿Y para qué sirven los amigos y para qué sirven actuar de buena manera y tener amigos y tener personas que te apoyan? Pues en una semana, con personas de la sociedad, de público en general, por ejemplo, la Casa Blanca de aquí de una empresa grande de Celaya y muchos amigos, en una semana conseguimos el dinero donado, y amigos de Autos Antiguos también, amigos de médicos, del colegio médico, del colegio de ginecología. Entre todos sumando, se consiguió y se pagó la multa. Entonces, como asociación tenemos que tener muy pendiente eso, de que tenemos que tener muy pendiente las obligaciones que se hay que hacer, y para evitar ese tipo de problemas, que es dinero que pues antes del 2021 condonaban el 100% de ese tipo de multas, y aunque me condonen el 80 o 90% de una multa carísima, que era por una cosa, o sea, no de que no se presentó una declaración o que no, algo que no es tan relativamente grave, pues que no te perdonen una multa, y por ser una asociación, hay asociaciones civiles, por ejemplo de Televisa, que una multa de 90,000 pesos pues no le hace nada, porque pues son asociaciones civiles con respaldos grandísimos de dinero. Entonces pues ellos 90,000 pesos, ellos los ganan cada segundo, mientras que nosotros 90,000 pesos son muchas consultas que no vamos a poder dar, mucha ayuda que no vamos a poder brindar, muchas funciones de teatro o muchos micrófonos que no pudimos comprar para mejorar nuestros micrófonos, por ejemplo. O sea, para una asociación pequeña eso es muy difícil, y por eso muchas asociaciones civiles, que según yo me enteré cuando estuve con la asociación, lo que ayuda a los contribuyentes, muchas asociaciones civiles estaban en el mismo problema mío. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad y cuidado para evitar ese tipo de problemas o de multas, por ejemplo. Entonces, es muy bonito, pero sí crea muchas responsabilidades, y el hecho de tener una asociación civil es eso. Y también con la asociación civil se creó, se apoya un festival internacional de cuentos en México, que se traen actores, contacuentos de varios lugares del mundo. Se llama el Festival Palabras al Viento, que ya se ha presentado 10 veces, acabamos de cumplir, no, 13 veces, perdón, ya vaya este festival, y la Asociación Crear Arte y Conciencia apoya este festival, que es también que es cultural y que va a las escuelas a precios accesibles o a veces sin costo,
para han venido cuentacuentos de África, de Europa, de Japón, de Colombia, de Sudamérica, de muchos, de mismo México. Entonces son cosas que se pueden hacer por medio de una asociación civil. Claro, doctor. Pues hago una invitación a todos los que nos están viendo, porque también nos están viendo en diferentes partes de la República y diferentes partes del mundo, a que si tienen alguna forma de ayudar a la asociación civil, crear arte y conciencia, en la parte de abajo están pasando los banners con el correo electrónico y los teléfonos para ponerse en contacto con el doctor Oscar Serna Jaramillo, quien es el presidente de esta asociación civil. Doctor, ¿cuáles son los resultados? O sea, los resultados obviamente ya nos has contado que son las obras de teatro, que es una variedad de obras de teatro para diferentes públicos y diferentes sectores, pero siempre hay resultados como cuántos embarazos se han atendido, cuántas niñas han logrado tener el beneficio de participar con ustedes. Resultados difíciles de medir porque muchas veces el resultado del muchacho que fue a la obra de teatro le causó un impacto psicológico directo y le cambió su vida. Entonces es difícil poderlo medir, pero tenemos un libro después de la función de la obra de teatro llamada El Libro Itinerante, donde los muchachos, padres o profesores o público escriben en esas hojas, y esas hojas se escogen para pegar en ese libro. Entonces los resultados se ven muy grandes porque, por ejemplo, hay una historia de la función número 100 que una niña dijo, antes de ver esta obra de teatro me iba a ir a vivir con mi novio porque mi madre y mi padre me maltratan y mi padre abusa de mí. Entonces te causa un impacto impresionante, pero gracias a esta obra de teatro ya sé qué voy a hacer y dónde buscar ayuda. No se acercó con nosotros, pero sabemos que ella por lo menos ya no le dañó la vida al novio, porque pues se va a vivir con el novio y le va a dañar la vida al novio y la de ella también. Y entonces es eso. Otra función de la obra de teatro en Querétaro, una señora escribe, en mi adolescencia mi padre y mi madre me obligaron a abortar y ahora necesito ayuda para volver a amar. Soy madre de 3 hijos y tengo un dolor en el alma por ese hijo que nunca nació. Entonces nos dejó su número y su teléfono y nosotros la pudimos contactar para que la ayudaran psicológicamente en Querétaro. Aquí tengo una hoja de una niña de 16 años, se llama Yerensi. Ella hoy en día, después de ver la obra de teatro, ella se platica la historia de 2 amigas que no pudieron terminar su carrera porque se dejaron embarazar y que ella hoy en día es estudiante de medicina. Esta hoja es del 2000, no sé el número, del 2014, y ella hoy en día es estudiante de medicina. Entonces, otras que iban a tener su primera relación sexual me dijeron primero esperar y cuidarse o venir a buscar ayuda. Entonces, los resultados sí se ven bastante, y con un caso que tú ayudes, es muy padre porque les cambia la vida a los muchachos. Entonces, sí vale la pena, sí ayuda muchísimo. Sí, claro, y aparte de que le cambia la vida a una persona, como comentabas hace un momento, y eso es una satisfacción grandísima. La parte tangible es la que se ve, pero la parte intangible, como cuenta, si hay 100, 200 estudiantes viendo la obra, con que les cambies esa forma de pensar y la forma de ayudarlos, creo que es una labor muy interesante, muy loable, y pues una felicitación para todos los que conforman la asociación civil que tú presides, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo donde está Laura Casillas, donde está Walter Díaz Ovalle, donde están los secretarios, donde están todos los actores, donde hay personas que nos apoyan en todo sentido, y no solo los que están trabajando con nosotros, sino la gente externa que cuando ven que vamos a presentar la obra de teatro están puestos para apoyar y para ayudar a crecer las funciones. Y pues y para invitarlos a que en estos próximos días se va a presentar una función de gala que va a ser en el teatro, en un teatro aquí de la ciudad, que por desgracia va a ser el teatro pequeño, porque yo siempre lleno el teatro de 3 Guerras, que es de 1465 puestos,
lo hemos llenado casi al 90 o 100% en muchas ocasiones. Entonces ahora por pandemia pues vamos a tener nos van a prestar un teatro más pequeño y vamos a celebrar la función de los 10 años, una función de aniversario, donde el director de teatro y de artístico de la fundación, de la asociación, va a hacer una presentación diferente que no sé qué nos va a hacer, siempre hace cosas muy interesantes. Entonces, ¿una sorpresa? Va a ser una sorpresa para nosotros también, porque yo no sé qué nos va, pero siempre las sorpresas que nos hace son muy bonitas. Cuando, por ejemplo, la obra de teatro se ha presentado en teatros como de Cartagena, de Teatro Heredia, que es como decir el Teatro Juárez de Guadalupe. Es un teatro hermosísimo y hemos presentado obras en lugares muy interesantes en Colombia y en México. Entonces, cada día se aprende y cada día se hacen cosas bonitas, y lo importante es hay gente que no hace nada o que está con problemas psicológicos, en el sentido, señoras que saben hacer cosas y están en su casa desesperadas con depresión. Pues esas mujeres se pueden acercar a asociaciones civiles y enseñar sus habilidades para ayudar a otras mujeres o a otros hombres o niños, etcétera. Entonces, si todos nos juntáramos, hiciéramos un poquito cada quien, pues el trabajo sería más fácil. Yo debo hacer cosas en mi colonia, debo hacer cosas en mi casa. Claro. Quiero que todo cambie, pero no cambie en mi casa. Entonces, pues tenemos que empezar por cambiar nosotros y empezar a ayudar a otras personas. Y ayudándose a uno, ayuda uno más a los demás. Sí, empezamos por uno mismo, luego sigue la familia, el grupo familiar, el grupo de la cuadra, de la colonia, y termina impactando a la sociedad. Doctor Oscar Serna, es el momento de que hagas la invitación a esta obra de aniversario, aunque sea el teatro pequeño. Creo que valdría la pena que nos dijeras cómo ponerse en contacto, cuándo sería la fecha, dónde sería el 22 de noviembre en adelante. Todavía no sabemos la fecha, pero de pronto si llegamos a tener mucha petición de la obra de teatro y que quieren que sean más funciones, es probable que pidamos ese mismo día más funciones. Entonces, comunicarse al teléfono 461-175-0563 y 64, o al correo electrónico que está ahí abajo, y nos digan cuántos boletos quieren para la función de la obra de teatro y el teléfono de contacto. Si de repente, por desgracia, no alcanzasen a tener un lugar, nosotros los vamos a apuntar en una lista para que la próxima función que tengamos en el teatro grande o poder volver a hacer en este teatro pequeño, poderlos presentar, porque como generalmente me piden a veces cientos de boletos, ahorita por ser una función de gala y de aniversario, pues no podemos hacerla extensiva a las escuelas, porque una escuela me llenaría el teatro, porque hay escuelas que me mandan 200, 300, 400 alumnos. Entonces el teatro que probablemente me prestan es de 500 lugares, pero por pandemia nos van a hacer un aforo menor. Entonces, gente interesada en escuchar la obra de teatro o contratar la obra de teatro para llevarla no solo a Celaya, sino a los alrededores. Vamos a ir a Saltillo en marzo del próximo año. Entonces, la idea es que se pongan en contacto con nosotros. Cuando salimos fuera de la ciudad tiene un costo de recuperación que es relativamente bajo para lo que da la función y la obra de teatro, y entonces poder llevar esta obra de teatro u otras cosas de poderles ayudar. O también alguien que necesite apoyo de cualquier tipo, psicológico, esto, lo otro, nos puede comunicar con nosotros, y si nosotros no lo podemos hacer, los podemos coordinar o dirigir con algún grupo, alguna parte del gobierno o de otros grupos de médicos que los podamos apoyar. Pero de que tratamos de hacer algo por ayudarles, vamos a hacerlo, y si no podemos nosotros, pues por lo menos los canalizamos con las personas o la institución que lo pueda ayudar. Claro. Trabajo y vinculación con grupos de clubes de servicio, Club Rotario, Club de Leones, también estamos trabajando con ustedes. Trabajando, por ejemplo, el Club Rotario hemos trabajado varias veces con los grupos de autos antiguos de la región y de México. Trabajamos con el grupo de Fora México también.
ellos también nos apoyaron mucho para muchas cosas últimamente. Trabajamos con el centro de Ayuda para la Mujer, con el Instituto de Arte y Cultura, con Instituto de la Juventud de Celaya, la Presidencia Municipal. Ayudamos también al Xochipilli, también como asociación y como grupo o como personas. O sea, nos vinculamos con todos los que podamos, y escuelas, trabajamos, damos pláticas en escuelas públicas y privadas, damos apoyo psicológico también, también en capacitación de maestros. eh, o sea, es impresionante. Es que por eso cuando hagan la asociación, hagan sus necesidades, ¿cómo se dice? No, que hagan muy amplio su razón social para poder hacer muchas cosas, desde poder importar, por ejemplo, cosas, Claro. para poder recibir ayuda del extranjero, también tienen que ponerlo en su acta constitutiva. Ajá. En un Porque apartado por ahí. o sea, que entre más amplia hagan el acta constitutiva, pues les va a ayudar para que no tengan trabas. Pero claro, también les va a hacer más responsabilidades, pero sí es muy importante que el acta constitutiva la estudien muy bien y se asesoren con un buen abogado o un buen notario para que le hagan un acta constitutiva, que se asesoren. ¿Por qué? Y también nos pueden pedir ayuda. Por ejemplo, que alguien quiere crear una asociación civil, pues podemos darles algún consejo y podemos dirigirlos con personas que los pueden ayudar más. Entonces, seguir sumando. También ayudamos a las asociaciones de perros que ayudan a rescatar animalitos. O sea, ayudamos a muchas, todo lo que podamos ayudamos. Pero eso se hace gracias a que se tiene un grupo de personas y una asociación que puede ayudar a recibir dinero. Quisiera uno que fuera más la gente que se acercara no solo a pedir ayuda, sino a ayudar. Gente, por ejemplo, tengo una señora que quiere ayudar a cortar pelo a las mujeres que han sido maltratadas, abusadas, etcétera. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos, un proyecto a mediano, corto plazo, que es conseguirles material donado, como por ejemplo cortadoras de pelo, tijeras, material para esto, y ella va a donar su tiempo dándoles pláticas y dándoles clases para que corten pelo y empiecen ellas a ser autosuficientes, cobrando su dinerito para ganar y sostener su familia. Por ejemplo, sean mujeres que han sido abusadas o maltratadas y viven solas sin sus esposos porque los abandonaron los padres de sus hijos y están solas, que por desgracia en México, si hacemos estadísticas de mujeres que mantienen a sus hogares, son altísimas, altísimas. Y los esposos, muchos ni siquiera un peso dan para mantener a sus hijos, aunque hayan sido legalmente ganado un divorcio o una ayuda, y entonces no les dan el apoyo económico, que es una parte, que es una parte que se ocupa para mantener un hijo. Y lo más importante también, el apoyo moral y de cariño y de corazón que deben de tener los padres hacia los hijos. Pero a veces las madres quedan solas y queremos ayudar también a esas mujeres. Muy loable toda la actividad que hacen. Y por último, ¿cómo le hacen las jóvenes adolescentes que presentan un embarazo no deseado para ponerse en contacto con ustedes? Obviamente ya está el teléfono, está el correo electrónico, tomando en cuenta que adolescente se considera desde 19 años para abajo. Pero ¿cuál es el otro procedimiento? Una cosa es de que se pongan en contacto directamente con ustedes, pero ¿qué más hacen? Otra forma que nos llegan es, por ejemplo, al momento de presentar las obras de teatro, ellas se acercan y al escribir en las hojas piden ayuda. Entonces, No. es muy difícil yo ayudar a alguien que yo le lanzo la obra de teatro. Es un lazo. Yo tengo una persona, la niña adolescente es la que se está ahogando en el río por el Es embarazo. es una tablita de salvación. Sí, y tienen que acercarse a ella. Ella se está ahogando en el río porque está embarazada y no quiere estar embarazada o no sabe qué hacer con ese embarazo. Entonces nosotros, como obra de teatro y asociación, le mandamos un lazo para que agarre ese lazo y se deje ayudar. Pero entonces necesitamos
que se acerque a nosotros para poderla ayudar, cuidar su embarazo y se atienda con nosotros o se atienda en una institución pública. Pero sí necesitamos que, como dice el dicho, el que no llora no mama, el que no llora no lo escuchan. Entonces necesito que hablen, que digan. El día de hoy tuve una niña adolescente de 15 años, ya es madre de una niña de 1 año y viene por un problema de una infección. Y cuando llego y le pregunto varias cosas, ¿fumas? Sí, sí fumo. ¿Tomas drogas? Y la niña hace una cara y dice no, pero en la cara se le ve que sí. Entonces ya cuando estoy adentro en la sala de exploración explorándola, ya le pregunto directamente, ¿te drogas? ¿Con qué te drogas? Ya les pregunté, ya sabe uno que se drogan en su cara, en su forma de actuar y todo. Entonces ya les puedes ayudar, sí, sí me drogo. Y dice, mira, mujer, ayúdate. Ya le comenta uno a la madre, mire, su hija necesita apoyo, su hija está haciendo otras cosas que no debe de hacer y necesita que la apoyes para que no se, o sea, para que no se siga drogando. Lo que pasa es que la madre, los padres a veces en vez de comprender, a veces pueden llegar a atacar al muchacho, pero sin la misma culpa a veces nosotros la tenemos como padres. A veces, ¿qué puedes esperar de una adolescente que fue hija de otros papás adolescentes que tuvieron problemas entre ellos y entonces pues crece otro niño adolescente con problemas? Por eso es la importancia de disminuir el número de embarazos en adolescentes o de embarazos no deseados, sean de adolescentes o de no adolescentes, para que esos hijos crezcan con amor, porque si un hijo crece sin amor, pues va a ser un hijo que crece con riesgos de hacerse drogadicto, de hacerse golpeador, de hacerse deprimido, de hacerse suicida, de hacerse 1000 cosas, 1000 problemas puede tener ese adolescente. Y yo quiero que la gente se pregunte, que todos fuimos adolescentes y de las épocas más difíciles de todas personas en nuestra vida fue la adolescencia. Pasamos la adolescencia y se nos olvida que necesitamos mucha ayuda en esa época. Entonces es la época en donde más necesita esos muchachos necesitan el apoyo y el cariño y el entendimiento de nosotros como padres, como maestros, como abuelos, como sociedad, como gobierno. Entonces son población muy vulnerable que si no la ayudamos a que progrese, van a ser los delincuentes, van a ser los... cuando yo estaba en estas escuelas que te platicaba, les decía a los niños, ¿ustedes qué quieren ser de grandes? Muchos decían, yo quiero ser narcotraficante, yo quiero ser... ¿por qué? Porque ven cómo viven en las películas y en las novelas, pero si los matan, no importa, yo ya viví, pues a ellos no les interesa si se mueren, porque no tienen amor en su corazón, porque no fueron criados con amor. Entonces ellos necesitan que se les dé eso, si en las familias no se les pudo dar, que por lo menos una asociación civil, una persona, un mentor los apoye para que estudien, trabajen y sean personas suficientemente capacitadas, salgan adelante. Yo estoy en desacuerdo con a los muchachos o a las personas regalarles las cosas, porque el gobierno o instituciones que les regalan las cosas a los muchachos los hacemos inútiles. Tenemos que enseñarles a pescar, tenemos que enseñarles a ser útiles para que sientan que valen y que no vivan de una migaja o de un regalo o de una propina que se les está dando. No, lo que tenemos que regalarles es bases, amor propio, autoestima, estudio, carreras o cosas que ellos puedan hacerse. Si de pronto no tienen un estudio, pues enseñarles a hacer artes como carpintería, pintura, albañilería, lo que sea, pero que ellos sean autosuficientes y que se mantengan para que enseñen a otras personas. Cuando yo comparto dinero, me queda la mitad o menos. Cuando yo comparto educación, como lo hace el Tecnológico Nacional de México, pues se comparte conocimiento y se multiplica, porque esos muchachos que tienen un estudio, después pueden llegar a ser ingenieros que van a dar trabajo a otros, a obreros en las empresas, pueden montar empresas, pueden montar fábricas, pueden montar lo que quieran y dar más trabajo y más bienestar a su familia y a su gente. Entonces, sí, claro.
Eso es la opinión de que las asociaciones civiles podemos ayudar en eso y que ojalá podamos sumar para tener un mejor México. Claro que sí, doctor. Mejor Latinoamérica, lógico. Sí, sí, sí. Y bueno, una extraordinaria labor la que están realizando ustedes en la asociación Crear Arte y Conciencia, que está presidida por el doctor Oscar Serna Jaramillo y que tuvo a bien darnos esta charla, esta conferencia sobre el papel de las asociaciones civiles en México. Muy interesante y los invito a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en las diferentes redes sociales, que se pongan en contacto si tienen algún problema, alguna inquietud, alguna forma de hacer alguna donación o apoyo a esta o a otras asociaciones civiles, porque todo suma y todo cuenta y todos necesitamos el apoyo de todos. Doctor Oscar Serna, muchas gracias por su participación. Ha sido muy fructífero conocer qué es lo que hace una asociación civil, cuál es su papel y aparte cuáles son los resultados y hacia dónde va dirigido. Sí. Pues yo nomás agradecer al Tecnológico Nacional de México, a ti Gerardo por la entrevista y Gracias. porque va a ayudar a que se den cuenta que México es grande, que hay gente que trabajamos por México. Yo soy colombiano, adoptado, nacionalizado mexicano, y México es mi país, lo adoro, lo quiero, y quiero para lo mejor para mi México, para mi Colombia, para mi Latinoamérica y para todo el mundo. Pero debemos de empezar cada uno de nosotros en nuestras casas, poniendo nuestro granito de arena y empezar por nosotros, cultivándonos como personas de bien para el futuro y la mejor forma de vivir en la vida. Cada quien vive como quiere y cada quien va a tener sus consecuencias buenas o malas. Entonces, tener conciencia de lo que hacemos para poder tener un mejor futuro, porque si yo actúo mal, pues voy a terminar mal. Si actúo bien, Claro. lo más seguro es que terminemos bien. Perfecto. Y obviamente termina uno bien y se proyecta para la sociedad Claro, y el país en el que estamos. eso se suma. Y agradecer a todas las personas que han ayudado a la asociación civil durante estos tiempos difíciles de la pandemia y de la multa que tuvimos en Hacienda. Agradecer de una manera muy grande, porque, como decía mi padre, más vale tener amigos que dinero, y gracias a esos amigos y esas personas que creen en nosotros, nos apoyaron para salir adelante y seguiremos luchando por esta asociación y por México. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Y de parte de nuestro director en el Instituto Tecnológico de Celaya, el doctor José López Muñoz, del organizador del evento, el doctor Rafael Moras, y de todos los que hacemos posible estas transmisiones, les agradecemos a todos los que están conectados y al doctor Oscar Serna su participación y habernos escuchado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias y ahí estaremos al pendiente de las otras. Claro, doctor, gracias.